¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vean, en este video estaré explicando el tema de medida de un ángulo, que es el correspondiente al tema número 1 de nuestro curso de Matemática 2. Entonces, pues, comencemos. Vean, al momento de hablar de la medida de un ángulo, es imperativo que nosotros, pues, nos metamos a definir bien qué es un ángulo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cómo medirlo. Entonces, la pregunta inicial, la pregunta detonadora de todo lo demás debe de ser, pues, ¿qué es un ángulo? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros para iniciar. ¿Qué es un ángulo? Y vean, nosotros podríamos venir e investigar un poquito al respecto, ir a Google, meter qué es un ángulo, ir a un libro, leerlo un poco, pero vamos a dar cuenta que hay varias formas de poder definir esto y desde mi experiencia hay dos formas que en ingeniería no son útiles para poder entender qué es un ángulo. Yo le llamo así, fíjense. La primera es la vía geométrica, ¿sí? O sea, es la vía en la que a partir de un dibujo, en un plano, un dibujo en un esquema, en un marco de referencia, como un plano XY, pues vamos a nosotros definir qué es un ángulo. Y también está la definición, pues, de la variable ángulo, ¿sí? Como hablar un poquito más de lo que es el ángulo como tal a nivel de variable, como que yo les hablara de qué es, por ejemplo, la masa, ¿no? ¿Qué es masa, no? O sea, como variable, ¿qué significa, no? Entonces, lo mismo es el ángulo. O sea, en el sentido de que ambas son variables, ¿no? Entonces, fíjense, pues, aquí hablemos un poquito primero de la forma geométrica en la que podemos definir un ángulo. Si ustedes se van a un libro, como por ejemplo el precálculo de Sokowski o el precálculo de Stuart, la mayoría de los libros comienzan planteando que un ángulo es básicamente lo que podemos decir nosotros como una longitud que se forma entre dos rayos, uno inicial y uno terminal. Les explico. Fíjense, para poder formar un ángulo, geométricamente hablando, se requiere tener un rayo o una línea inicial. A esto, miren, se le llama rayo o línea, o, aquí puse lineal, perdón, es línea, o también se le llama lado. Y es el lado inicial, muy importante, ¿saben? Inicial, porque ahí comienza todo, ¿sí? Este va a ser nuestro lado inicial, miren, ahí comienza todo. Y pues bueno, básicamente yo voy a colocar otra línea, ¿sí? Otra línea que nazca de un mismo punto de partida de lo que es la línea, lado o rayo inicial. A este punto de partida, miren que estoy marcando aquí en este momento en color naranja, es lo que se conoce como vértice. Que se dan cuenta, es esa unión entre dos rayos, líneas o lados. Y pues aquí tenemos, si se dan cuenta, otra vez un rayo, una línea o un lado. Solo que en este caso, en lugar de llamarle inicial, le llamamos terminal. Ahora bien, la longitud que se forme desde el lado inicial hacia el lado terminal es lo que geométricamente nosotros definimos como un ángulo. Miren, esa cantidad de longitud que se abre, si se dan cuenta, el lado terminal pivotando o sosteniéndose o manteniéndose en el vértice con respecto a la línea del lado inicial, es decir, poniéndolo en palabras más sencillas, partiendo de aquí, miren, y girando hacia acá. Repito, por si no quedó muy clara esa parte. Partiendo de aquí y prácticamente haciendo que la línea, miren, gire, pivotando de este lado hasta llegar a donde está el lado terminal. A eso es lo que nosotros le conocemos como un ángulo, ¿sí? Y comúnmente se utilizan letras griegas para definirlo o letras mayúsculas. La más común, fíjense, de las letras griegas es la letra griega teta, que es la que acabo de dibujar, pero también suelen utilizarse letras griegas como alfa, beta, son bastante comunes, o se suelen utilizar también letras mayúsculas como A, B, C, cualquier letra mayúscula, ¿no?
Ahora bien, fíjense. Aquí se dan cuenta cuando hablamos de la definición geométrica como que uno se queda así como de, bueno, hay una línea inicial que yo le coloco encima entonces una línea terminal, esa línea la hago pivotar entonces respecto a un punto que es el vértice, gira un poquito y entonces forma un ángulo, como que uno medio lo entiende, ¿no? Porque no queda como el 100% claro. Podemos incluso hacerlo un poco más elaborado si venimos nosotros y le metemos un plano cartesiano, miren, y definimos como vértice al origen y como línea inicial o lado inicial al eje X. Y pues básicamente a partir de ahí nosotros colocamos otra línea o otro rayo que va a ser el terminal y describimos un ángulo. Inclusive no se acuerdan que en mate también aprendemos un poquito toda esta parte de la nomenclatura de las líneas y podríamos decir que esto es, por ejemplo, solo dando un ejemplo sencillo, ¿no? Este es el punto, permítame. Este es el punto O, este es el punto A y este que está aquí, miren, es el puntito B. Entonces aquí, por ejemplo, otra forma de notar este tipo de ángulos es hablar de el ángulo, miren, con este símbolo, A, O, B. Esa sería otra forma. Porque parte de A está pivotando en O y se dirige hacia B. Es otra forma de definirlo, aunque esto es mucho más común al hablar de triángulos, ¿no? Que evidentemente es una de las razones principales por las que nos interesa medir ángulos, ¿no? Porque pues se presentan este tipo de figuras geométricas. Pero es más o menos para que se vayan dando una idea de lo que geométricamente o en dibujo representa un ángulo. Ahora, realmente el concepto queda como muy ambiguo si se dan cuenta, como que no lo puntualizamos, no lo terminamos de pulir y por eso mismo es necesario que lo veamos desde otro punto de vista, que es para mí el punto de vista desde una variable, o sea, entender que es un ángulo desde un punto de vista de que le es una variable. Entonces, fíjense, un ángulo es una variable como la temperatura, como la masa, como la densidad, como la presión, ¿sí? Es una variable más, es una dimensión también, la dimensión de la masa, la dimensión de la temperatura, la dimensión de los ángulos. Y en este caso, fíjense, a nivel variable, un ángulo representa una medida de longitud, así como la distancia, ¿no? Solo que esta longitud es una longitud curvilínea. O, aquí también entraría muy bien, circular. Vean, por ejemplo, yo puedo definir L como la variable de distancia, ¿miren? Y yo podría agarrar un punto A, un punto B y trazar una línea entre ellos y decir, bueno, aquí tengo yo la distancia de AB, que es una longitud lineal, ¿se dan cuenta? Mide la longitud de una línea. Pero ahora, un ángulo que habíamos dicho que generalmente se define por la letra griega θ, pues básicamente ya no va a medir esa distancia en forma lineal, o sea, en forma recta, sino que la va a medir en forma curveada. Básicamente lo que va a hacer es, por ejemplo, comenzar en un lugar, terminar en otro lugar, por ejemplo, de A hacia B, pero ahora se va a ir así, miren, se va a ir curveadito. Y esa curvatura, si lo queremos ver así, es lo que va a representar ese ángulo, ¿sí? Es una medida de longitud, pero curveada, sobre generalmente una circunferencia. Por ejemplo, aquí yo podría venir y meter un círculo, más o menos ahí medio me quedo, ¿verdad? Ustedes saben de cuenta que me quedó bien, ¿va? Y, si quieren cambiémosle el color así rapidito, no me va a servir ahí en rojo. Y vamos a ver, por ejemplo, dibujo aquí mi círculo, vamos a pedirle a esto que nos haga el círculo más bonito, ¿no? Tenemos ahí el círculo, miren. Y pues básicamente, ahora lo que voy a hacer, fíjense, es describir una longitud sobre ese círculo, miren. Y esa longitud va a estar definida pues por un ángulo. Un ángulo a nivel de variable no es nada más que una medida de longitud circular, una medida de longitud pues lineal, pero, bueno, no lineal, perdón, una medida de longitud, pero no medida de forma lineal, para recalcar mis palabras, sino medida en forma curveadita, en forma circular.
Yo creo que ahí ya podemos empezar a entender un poco más porque hay un lado terminal y un lado inicial, ¿va? Es donde termina y donde inicia, pero ahora ya se va tomando en forma curveada. Y eso mismo es lo que hace que exista pues este vértice o este pivote que les decía yo, ¿verdad? Porque esas líneas como que se abren a partir de ese punto. Es como un abanico, o también cuando piensan, por ejemplo, en el parabrisas de un carro, ¿no? Están moviéndose a partir de un punto fijo, ¿no? Y se mueve el parabrisas y cuando se mueve describe una longitud curveada. Y esa es la parte interesante. Ahora, a nosotros, fíjense, no nos interesa como tal, al menos como en esta clase, era definir qué es un ángulo. O sea, es la pregunta generadora, pero no es nuestro punto central. A nosotros lo que nos interesa es cómo se mide ese ángulo. Entonces, fíjense, podríamos entonces a este punto llegar a la conclusión, ¿verdad? ¿Qué es un ángulo? A nivel geométrico, pues es esto, básicamente. Es este dibujo de un lado, del lado inicial, un lado terminal, y pues el segmento que queda entre ellos dos, ¿no? Ya vimos cómo se puede definir con letras griegas, con letras mayúsculas, con esta nomenclatura, ya lo vimos en un plano. Y a nivel variable, pues es básicamente una medida de longitud circular, una medida de longitud curveada. Esa es básicamente la idea, ¿no? Ahora, a nosotros nos interesa hablar de medidas de un ángulo, ¿sí? Medidas de un ángulo. ¿A qué se refiere esto? Fíjense, los libros de matemática la verdad es que a veces suelen ser muy técnicos y como que uno lee la palabra medida y no termina de entender. Pero les explico, fíjense. Como les decía hace un ratito, haciendo un poco la analogía con Química 1, un ángulo es una variable y es una dimensional. O sea, así como está la dimensión del dinero, de la temperatura, de la presión, del volumen, de la masa, de la longitud lineal, pues hay una dimensión de la longitud curveada, de la longitud que representa un ángulo. Y pues básicamente cuando hablamos de la medida de un ángulo, estamos hablando pues de qué unidades se utilizan para medir ese ángulo. Obviamente también podríamos hablar de qué instrumentos hay para medirlo, como por ejemplo un transportador. Pero eso es muy nivel primaria y aquí ya nos interesan más a nosotros las unidades. Si lo quieren ver así, el ángulo representa una dimensión. Miren, esta es la dimensión. ¿Sí? Representa una dimensión. ¿De qué tipo? Una dimensión de longitud curveada. Para dejarlo así como un poquito más en palabras simplonas, ¿no? Pero esa dimensión tiene varias unidades, ¿sí? O sea, dentro de ella tiene varias unidades. Miren, aquí vamos a meterlas. Tiene varias unidades. Formas en las que se expresa. Para darles un poquito de contexto, supónganse, por ejemplo, podría hablar de la dimensión de la masa. Esa sería la dimensión. Y sus unidades podrían ser kilogramo, libra masa, gramo, tonelada, tonelada métrica, onza. No sé si me doy a explicar. Aquí va la misma cosa, solo que ahora mi dimensión es el ángulo. Es una medida de longitud curvilínea sobre una circunferencia. En este caso, pues sus unidades son las que están metidas dentro de esa dimensional. Y hay varias, pero yo les voy a hablar puntualmente de tres. La primera es la que todo mundo conoce, pero aclaro que a nivel matemático no es la más importante. La primera son los grados, que a nosotros simplemente vamos a llamar grados, pero la palabra completa es grados sexagesimales, para que lo sepan. Que son los que llevan, por ejemplo, este simbolito de 25 grados, 45 grados, 90 grados, 180 grados. Seguramente habrán visto, este círculo, miren, es el que representa grado. Importante, si no lo tiene, no están entonces en la unidad grado. Entonces, es un número que está midiendo una longitud curvilínea sobre una circunferencia en la unidad de grados. ¿Ven? Ahora, la siguiente es la más importante y es el radián. Hoy vamos a hablar un poco más a detalle de él. La unidad del radián es la unidad por excelencia y la vamos a definir un poco más a detalle. Y también tendríamos, por ejemplo, la unidad de grados, minutos y segundos. Esta se suele utilizar muchísimo, por ejemplo, en lo que son coordenadas náuticas. Se utiliza bastante. Vamos a ver problemas de eso al finalizar la unidad en ley de senos y cosenos.
Y también se suele utilizar bastante porque al final, si lo ven así, pues los relojes generalmente eran circulares antes. Entonces, pues al definir cómo se va moviendo la agujita, y digamos, aunque la carcasa del reloj fuera de otra forma, por ejemplo, fuera un cuadrado, siempre la agujita pues va girando, ¿no? Va escribiendo un ángulo. Entonces, poder marcar minutos, segundos, pues es una forma de poder medir cuánto se está moviendo algo en giro, ¿no? En forma curveada sobre un círculo. Solo para que tengan ahí la referencia y la analogía, ¿no? Entonces, vean, en este tipo, por ejemplo, podríamos ver algo así. Miren, podríamos ver 28 grados, 13 minutos, 45 segundos. Vean, esto significa grado. El apóstrofe o la comilla significa minuto. Y el doble apóstrofe o la doble comilla significa segundo. Aquí fíjense, esto lo vamos a ver en un ratito, pero en sus calculadoras está una función para poder pues pasar de una a otra. Yo de hecho, aquí me voy a hacer un pequeño paréntesis. Les tengo preparado aquí una cosa, miren. Les voy a compartir este video que están viendo aquí, miren, aquí les dejo la pantalla. De igual manera yo les voy a publicar el enlace al video que es este, miren. Que les recomiendo que no miren completo, sino que miren a partir del minuto 5:33 más o menos. Pues para que ustedes puedan ir pues viendo cómo se hace esto con la calculadora, que la persona aquí sí muestra un poquito más la calculadora. Pero en sí es muy simple, yo aquí voy a dar una explicación bastante sencilla. Fíjense, por ejemplo, si ustedes tienen la calculadora Casio FX 570, la tecla que deben de marcar para poder pues convertir o para poder utilizar ese tipo de notaciones es la tecla que les voy a mostrar aquí. Miren, vamos a tratar de hacer un zoom aquí. Es la tecla que está debajo de la raíz, ¿sí? La que tiene cabal un circulito, una comilla y dos comillas. Está cabal debajo de la raíz cuadrada, ¿sí? Cabal sobre la segunda columna de la calculadora. Ahí tendríamos cabal nosotros esa tecla, ¿no? Y en otras calculadoras pues están otros lados. Miren, por ejemplo, aquí vamos a pasarnos a esta otra. Miren, esta es la FX 991. Aquí se dan cuenta, también está debajo de la raíz cuadrada. Miren, ahí cabal está círculo, comilla y doble comilla, círculo grado, comilla minuto y doble comilla segundo. Pero también nosotros podemos ver otro tipo de modelos de calculadora. Miren, por ejemplo, esta que el año pasado vi a algunos estudiantes con esta. Aquí está diferente. Miren, aquí primero tienen que presionar la tecla Shift, que es la que está como en color dorado, y luego presionar la tecla de más. Ahí se van a dar cuenta, cabal, donde está el signo de más. Arriba de Format, cabal hasta abajito, está cabal círculo, comilla y comillas. Y ahí pues ustedes ya van a ir completando el código. En el video se explica cómo hacer esta conversión también a mano y se explica también cómo hacer la conversión pues usando la calculadora. Por eso los voy a dejar ahí, pero más que todo me interesa que ubicaran la tecla. Entonces, continuando un poquito con lo que decíamos, fíjense. De las unidades, pues nosotros vamos a enfocarnos principalmente en la unidad del radián. Fíjense, el radián es nuestro centro, es lo que a nosotros más nos interesa. ¿Y qué cosas tienen que saber del radián? Fíjense. El radián es una unidad de medida angular. O sea, mide un ángulo. Es una unidad de medida angular. Pero es una unidad que se considera como comodín. De hecho, tiene dos características. La primera es que es una unidad comodín, que ahorita me voy a referir un poco más a qué se refiere esto. Y la segunda es que representa números, ¿sí? Números reales. Es una unidad comodín que representa números reales. Primero, ¿qué significa comodín? Comodín significa que cuando quiere se pone y cuando no, no. Como que está ahí para literalmente ser esa tarjeta de juego que tenemos ahí. Como que esa salida, ¿no? Para decir, bueno, ahorita me conviene, pum, la pongo. ¿Sí? Esa es la idea, no es comodín. A veces no me conviene y otras veces sí me conviene. Es una unidad pues que se acomoda, ¿no? Cuando la necesitamos ahí está y cuando no, pues simplemente no se pone. O sea, como que yo la puedo quitar, por decirlo así. Y esto de que representa números reales creo que es la parte más importante que ustedes tienen que entender y es lo que la mayoría no comprende, fíjense. Les cuento que todos los números que ustedes ya han visto, por ejemplo el 1, el 2, el 3, el 4, el 10, el 135, el 721, el -4, ¿sí? Todos estos números
representan radianes. Porque todos estos números son números reales. Todos los números reales que no tienen ninguna unidad, si lo quieren ver así, están en radianes. Lo único es que en ese punto no nos servía a nosotros colocarle la unidad. O sea, no nos servía poner 3 radianes. 135 radianes. Y es lo que les digo. Los radianes, que por cierto se escriben aquí, miren como rad. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de 2 radianes, 5 radianes, menos 3 radianes. ¿Sí? Se pone rad. Pues básicamente los radianes son una unidad comodín, como les decía. A veces se ponen, como aquí, y a veces no se ponen, como acá. Aquí no se puso, aquí sí se puso. La pregunta, ¿y de qué depende si lo pongo o no? Del contexto del problema. Generalmente cuando estamos resolviendo problemas que tienen que ver con movimiento circular o aplicaciones trigonométricas, ahí es conveniente colocarlo. Se van a dar cuenta que incluso, por ejemplo, las dos unidades principales, grados y radián, la diferencia principal que tienen son lo siguiente. Supónganse, así, a palabras muy sencillas. Si yo pongo 25, así a secas, significa que son 25 radianes. Mientras que si yo pongo 25 con el símbolo, este circulito, miren, de grado, significa que son 25 grados. En otras palabras, no poner radián significa que está en radián. Puedo ponerlo o no, es comodín. Es como el mono en química, ¿se acuerdan? En los compuestos, en el sistema estequiométrico, cuando tiene un subíndice 1, de que el mono se puede omitir. O igual, por ejemplo, en el ácido ortofosfórico, que la palabra orto, ese prefijo orto, se puede omitir y se puede quedar solo como ácido fosfórico. Es exactamente lo mismo, así que yo puedo ponerlo o no. Va a depender mucho del criterio de la persona y del contexto de lo que estemos trabajando. Clave, si tiene circulito, significa de que pues es grado, y si no lo tiene significa que es radián. Así de sencillo. En el caso de la otra unidad sí tiene que estar completo esto, esto y esto. Ahí sí no hay opción de quitarlo, ¿no? Entonces, volviendo a lo que les decía, fíjense. El radián es una medida muy muy útil porque además de que es una medida comodín o una unidad comodín y que representa números reales, surge de algo que a mí me parece súper interesante que ustedes entiendan. Vean, no sé si ustedes sabían, pero muchas de las cosas que ocurren en la naturaleza pueden medirse con constantes matemáticas. Muchas cosas. No sé si en estrategias de razonamiento ustedes vieron esta cuestión de la serie de Fibonacci, por ejemplo, o vieron estas correlaciones por ejemplo, que los girasoles tienen cierta cantidad de como semillitas en la parte de adentro y siempre siguen un patrón exacto, igual las caracolas y así, o sea, como que hay patrones en la naturaleza que se presentan de una manera como muy perfecta, ¿no? ¿Por qué digo esto? Fíjense, pues es muy simple. En la naturaleza, nosotros sabemos de que existe la figura geométrica conocida como círculo, ¿sí? Nosotros conocemos que los círculos existen. Y estos círculos, como ustedes sabrán, vamos aquí a mover esto para acá. Estos círculos, como ustedes sabrán, pues tienen ciertos elementos importantes. Fíjense, enfoquémonos aquí. Un círculo tiene, en primer lugar, un centro, ¿no? Así pues, un círculo tiene una línea que va del centro hacia la periferia de la circunferencia, que esta línea tiene como nombre radio, ¿no? Es una longitud R de radio, ¿no? Y pues, fíjense que cabe la casualidad que el radián, o sea, la unidad radián, proviene de justamente esta definición. Porque alguien dijo, bueno, mire, yo sé que del centro para la periferia de un círculo yo tengo un radio. Pero ¿qué pasaría si yo recorriera la exacta misma longitud? Vamos a ponernos aquí, miren. Esta longitud me estoy refiriendo, miren. Si yo recorriera esa longitud que marqué ahí, se las vuelvo a marcar, miren, esta longitud, que ya sabemos que es una longitud lineal, ¿no? ¿Qué pasaría si yo recorro esa exacta longitud, pero ahora sobre el círculo, sobre la periferia? Es decir, supongamos aquí un valor así cualquiera. Supongamos que yo tengo un radio de 5 centímetros, solo para poner un número, ¿no? ¿Qué pasaría si partiendo de aquí, miren, vengo yo y sobre la circunferencia, yo vengo y me muevo 5 centímetros?
Cabe la casualidad, fíjense, de que si yo sobre la circunferencia me muevo la misma longitud que un radio de esa circunferencia, yo defino lo que es un radián. Solamente me hace falta aquí, miren, tirar una línea que vaya del punto terminal hacia el centro. Que, como ustedes se estarán imaginando, aquí miren, la línea no me quedó muy recta, pero como ustedes estarán imaginando porque conocen de geometría, pues esto es el radio también, ¿no? Porque pues el radio es la distancia del centro hacia la periferia en cualquier punto de la periferia. Básicamente yo tengo aquí radio, ambas lineales, y tengo aquí una curva que mide radio. Tengo radio. A esa combinación de radio se le conoce como ángulo de un radián. Miren, el ángulo que se formaría de este lado inicial hacia este lado terminal, girando un radio, que tiene la misma longitud que estos rayos, el inicial y el terminal, pues eso es lo que se le conoce como un radián. Un radio, un recorrido de un radio. Ven, es súper interesante. Ahí es donde viene la palabra radián, de la palabra radio. Súper interesante. Ahora, ¿por qué les decía yo que todo esto se liga con la naturaleza? Muy sencillo. Seguramente ustedes han leído o han escuchado, tal vez del colegio o algunos otros lados, que muchas cosas que están relacionadas con el radián, ¿sí?, llevan pi, ¿sí? Por ejemplo, uno de los números más utilizados aquí es pi radianes. O por ejemplo, pi medios radianes. O por ejemplo, pi cuartos radianes. O pi 16avos radianes. O 2 pi tercios radianes. ¿Sí? Debido a eso, fíjense que muchas veces el número pi, que es un número real, aparece a la par de la palabra radián. Mucha gente ha asociado de que pi y radianes tienen una relación estrecha y que todo lo que es pi es porque es radianes. E incluso usan mucho el término de pi radianes, ¿no? O sea, todo lo que sea pi es porque es radianes. Pero yo creo que ya se dieron cuenta que eso no es al 100% verdad. ¿Por qué no al 100%? Fíjense, esto es parcialmente correcto porque sí es verdad que muchos valores en términos de pi se relacionan con el radián. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero también es verdad de que hay muchos otros números que no son pi que también llevan la palabra radián. Al final, el radián define a cualquier número real. Y la única razón por qué está ligada con pi es pues porque básicamente pi también es un número real. Entonces también puede tener la palabra radián. Ahora, ¿por qué casualmente pi está ligado con el concepto del radián? Aunque recuerden que no es un concepto estrecho, simplemente es una relación entre ellos, ¿no? Como que ahí están juntos, pero no es como que sea una relación así de que indispensable pi con radián, no, para nada. La razón es muy sencilla, fíjense. De manera natural, para cualquier círculo, no importa si es un círculo pequeñito o un círculo muy grande o un círculo mediano, ¿sí? Para cualquier círculo, en la naturaleza, cuando uno mide la longitud de todo un círculo, ¿sí? Yo mido desde acá, miren, vamos a poner aquí, yo mido desde acá y me voy a lo largo de todo esto de un círculo, miren. Naturalmente, para cualquier círculo, sin importar su proporción, su longitud, su ángulo completo, es 2 pi radianes. 2 pi radianes. Que aproximadamente, para que lo sepan, son 6.28 radianes. Y lo curioso es que pasa para cualquier círculo. Fíjense, es que es maravilloso, ¿no? Porque ¿quién diría que todos los círculos, a pesar de que sean grandes, chiquitos, lo que sea, todos tienen una longitud curveadita, ¿no? Curveada de 2 pi radianes. O sea que yo puedo colocar 6.28 veces la longitud del radio a lo largo de toda la periferia de un círculo, sin importar de qué tamaño sea el círculo, porque se mantiene la proporción, obviamente, entre el radio y el círculo, ¿no? Entonces, curioso al extremo, diría yo, porque es una relación que se da en la naturaleza. Ahora bien, a nosotros, fíjense, ¿por qué nos interesa tanto el radián? Pues es muy simple, ¿no? Porque revela este hecho que naturalmente se da
Y como les decía yo, es una unidad que se aplica a números reales, se aplica para cualquier número. Y por eso mismo es mucho más útil que el grado. El grado es más fácil de entender, pero el radián está más ligado con el concepto natural de la matemática y con el concepto como tal de lo que es una longitud, pues, sobre la circunferencia, tomando en cuenta, pues, literalmente el radio de esa circunferencia. Es increíble. A mí, la verdad que la teoría de esto me fascina. Ahora, fíjense. Evidentemente que hay una relación importante entre lo que es grado y radián, porque son las dos principales, ¿no? Y les doy la conversión, que es a lo que queríamos llegar aquí, fíjense. 180 grados, que representan un ángulo llano, ¿sí? La mitad de un círculo, es equivalente o es igual a pi radianes. ¿Por qué? Porque toda la vuelta, 360 grados, que ustedes ya saben que sería todo esto que está aquí, pues como se podrán dar cuenta es 2 pi radianes. 360 grados, que es un giro completo, equivale a 2 pi radianes, que es un giro completo. Por lo que la mitad de 360, que es 180, equivale a la mitad de 2 pi, que sería pi, que es la mitad, ¿no? La conversión importante es esta, ¿ven? 180 grados equivalen a pi radianes. Y aquí me gustaría aclarar, porque esto lo van a estar trabajando en supervisado, que la relación se puede utilizar en cualquier vía. Por ejemplo, yo puedo tener aquí, digamos, convertir 300 grados a radianes. Entonces yo diría, bueno, 300 grados. ¿Qué quiero cancelar aquí? La unidad de grado. Por lo tanto, la unidad de grado tendría que ir abajo. Por lo cuento es el 180, ¿me? Abajo. Y lo que quiero llegar yo es a radianes. Por lo tanto, el pi va arriba. Esto cancela, miren, los grados. Y obtengo entonces la unidad saliente en radianes. Muy interesante, vean, es puro análisis dimensional, no es una regla de 3, aclaro, es análisis dimensional. Esto me da, miren, 5 pi tercios, radianes. Y pasa justo lo que les digo, a que casualmente muchos valores en radianes están relacionados con pi, pero es simplemente por la correlación que hay en las conversiones, ¿no? Por supuesto, yo también podría convertir de radianes a grados. Por ejemplo, supónganse, 18 pi radianes a grados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjense, voy a agarrar el pi partido 18. Dije 18 pi antes, perdón, lo siento. Era pi partido 18 para recalcar mi error. Pi partido 18 radianes, yo lo voy a multiplicar por, pues ahora, pi radianes abajo y 180 grados arriba. A la calculadora lo pueden meter exactamente así, o sea, ponen paréntesis pi partido 18. Si a ustedes se les dificulta, también lo pueden poner así, miren. Pero la verdad es que la calculadora lo entiende al ponerlo así, miren. Ya lo subentiende, ¿no? Y pues aquí lo que va a pasar es que se cancela. Y al hacer este cálculo de pi dividido 18, que por cierto lo estoy haciendo en este momento, multiplicarlo por 180 dividido pi, pues esto me da 10 grados. Miren, 10 grados son equivalentes a pi 18avos radianes. Y así, fíjense, no por eso tiene que tener pi. Por ejemplo, podría decir 1.3 y pasarlo a grados. ¿Cómo sé que eso está en radianes? Porque no dice la palabra radian y dijimos de que es una unidad comodín, ¿no? Entonces diría 1.3 radianes, pi radianes, 180 grados. Una pregunta típica que suelen tener muchos estudiantes es si se puede colocar 3.14 en lugar de pi. Yo no lo recomiendo en lo absoluto. Coloquen pi. La calculadora tiene para colocar la variable pi. Solamente es que presionen pues la tecla y ya estuvo. Esto, miren, 1.3 radianes equivale a 74.48451337 grados. ¿Cuántos decimales es necesario? 2 es suficiente, pero ahorita solo es para tener un ejemplo, ¿no? Entonces, esto era lo que a nosotros nos interesaba llegar a hacer en la clase. Miren, hacer conversiones de grados a radianes y de radianes a grados. Sin embargo, son cosas bastante elementales si se dan cuenta. Y lo que más interesa es pues entender el concepto de lo que al final de cuentas es un ángulo y cómo este se mide. Entonces espero les haya quedado un poquito más claro con esto. De igual manera, si quieren les puedo subir algún otro video que yo haya seleccionado de internet por si alguien quiere repasar un poquito más. Con mucho gusto yo se los dejo enviado en el portal para que tengan un poquito más de práctica por ahí. Y cualquier duda que tengan igual me pueden preguntar. Para finalizar me gustaría hablar de algunos conceptos importantes. ¿Ven?
Que ojo, estos conceptos importantes los vamos a ir viendo a lo largo de la unidad, pero ahorita es importante que definamos esto. Fíjense, ya definimos entonces que un ángulo es prácticamente a nivel geométrico un lado inicial pivotando un lado terminal y un giro, ¿no? Eso define un ángulo. Así de sencillo. A nivel de variable, pues es una medida de longitud curveada sobre una circunferencia. Se mide en grados, radianes y grados, minutos y segundos, que recuerdan que les voy a publicar ese video para que puedan ver cómo hacer la conversión con la calculadora. Es súper fácil, ¿sí? Ahora, un ángulo, fíjense, puede medirse de dos maneras. Puede medirse en forma antihoraria o puede medirse en forma horaria. Esto, como podrán imaginar, tiene que ver con el reloj y tiene que ver justamente con esta unidad, por eso conecto ahí la idea. Fíjense, la forma horaria es básicamente porque va a favor de las manecillas permítanme, de las manecillas del reloj. Por eso se le dice que va en forma horaria, porque así es como se mueve el reloj. Mientras que la antihoraria va contraria o contra el reloj, contra las manecillas del reloj. Lo más interesante, fíjense, es que la forma antihoraria es la que se considera que es positiva. Por ejemplo, yo puedo tener un ángulo que vaya para acá y decir que es más 30 grados o más pi sextos radianes, por ejemplo. Mientras que la que va en forma horaria, a pesar de que así es como se mueve el reloj, es la que se considera negativa. Yo podría tener para acá, miren, un ángulo que recorra así, y eso sería menos 30 grados, o lo que es equivalente a menos pi sextos radianes. ¿Ven? Hay una relación ahí interesante, ¿no? Antihorario positivo, horario negativo. Ahora bien, fíjense, los ángulos, como les decía yo, una forma de poder plantearlos es utilizando la geometría, ¿no? Y definiéndolos en el plano cartesiano. Generalmente lo que se hace es que se coloca el rayo inicial justamente aquí, ¿no? El vértice en el origen y se coloca el rayo terminal o lado terminal pues en alguno de los cuadrantes, ¿no? En este caso me estoy refiriendo al primero. Básicamente, miren aquí, yo tendría un ángulo que está en forma antihoraria, por lo cual sería un ángulo positivo. Pero de este giro, fíjense, esta definición, que es la siguiente, que el ángulo nazca en el eje X positivo, ¿sí? Que el ángulo nazca en el eje X positivo, ¿sí? Podemos poner aquí otra variación de esto, miren, por ejemplo, podría ser así, miren. Lado inicial acá, vértice en el origen, lado terminal por acá. Y ahora fíjense, un ángulo con giro horario, por lo cual va a ser negativo. Pero nuevamente nace parte del eje X positivo. Cuando un ángulo nace del eje X positivo, sin importar si va en forma horaria o antihoraria, se dice que el ángulo está en posición estándar. La posición estándar es literalmente nacer del eje X positivo, es decir, que el ángulo nazca, que su rayo, línea o lado inicial esté justamente en el eje X positivo. Esa es la relación ahí. Ahora, fíjense, de esa definición surgen un montón de otras definiciones. Como por ejemplo, ustedes van a topar en el libro cuando estén leyendo, con una definición bien interesante, y con esa voy cerrando esta clase, que se conoce como ángulo, vamos a poner aquí, ángulos, o ángulo, ¿en qué pondría ángulos? Coterminales. Fíjense, esto es una genialidad de concepto,
Muy bonito el concepto y muy importante. No se van a imaginar la cantidad de veces que lo vamos a utilizar. Yo, por ejemplo, que doy cálculo 2, utilizo muchísimo este concepto para entender otro tipo de curvas que ustedes ya verán cuando lleven ese curso. Fíjense, los ángulos coterminales son ángulos que básicamente tienen el mismo lado terminal. Por ejemplo, fíjense, voy a dibujar aquí un plano. X, Y. Voy a colocar aquí mi lado inicial. Y voy a colocar por aquí, miren, un lado terminal. Y voy a plantear al ángulo θ, con giro positivo, ¿no? Y ahora voy a, básicamente, hacer que mi ángulo ahora nazca en el mismo lado y termine en el mismo lado, pero con giro horario. Y evidentemente no valen lo mismo, ¿no? Uno es más grande que el otro. A este le vamos a llamar ángulo menos alfa. Pero lo más interesante, fíjense, es que estos dos ángulos terminan en el mismo lado, miren. Tocan la misma línea terminal. Miren, este la toca aquí y este la toca acá. Son coterminales. Terminan en el mismo lado. Y ojo, fíjense, aquí tal vez va a volar un poquito la cabeza lo que les voy a decir ahorita. Pero fíjense, miren acá. Vamos a ponerlo en negro. Miren aquí. Imaginemos otra vez este escenario. Coloquemos por aquí, miren. ¿Saben qué? Pongamos mejor miren. Pongamos aquí Pongámosle si quieren beta, para no pensar que es el mismo. Y miren ahora lo que voy a hacer. Fíjense, voy a sacar otro ángulo que van a ser del eje X positivo, va a tener un giro antihorario. Pero este ángulo, miren, dio más de una vuelta. Vamos a llamarle gamma. Miren. Ese ángulo rosado y ese ángulo morado son el mismo ángulo. Perdón, son el mismo ángulo coterminal o tienen el mismo lado terminal. Son, mejor dicho, coterminales porque ambos terminan en el mismo lado. Y quizá ahorita se quedaron así como, o sea que se puede dar más de una vuelta. Sí, sí se puede. Y no solo una, se pueden dar 500 vueltas, 1000, infinitas. Pero lo importante aquí es el lado en el que termina. Entonces, los dejo con estos conceptos, ¿no? Recuerden que esto solo es una clase de introducción. Sí me dilaté un poco más, yo les había dicho que era una clase de 20 minutos, pero preferí explicarles un poco más a detalle esto, porque esto lo van ustedes a ir a leer, seguramente alguien se va a quedar con duda, y eso es justo lo que yo quiero. Que alguien tenga una duda me pregunte y yo con mucho gusto se la resuelvo. Entonces, mis queridos estudiantes, espero que les haya parecido bonita esta dinámica de ver un video por el momento, ¿no? Espero que pues hayan tenido un poco de interacción aquí conmigo a través de la pantalla, ¿no? Y pues nos estaremos viendo en clase el día de mañana para poder continuar con el tema. Ya mañana trabajamos en la pizarra y toda la cuestión, ¿no? Entonces espero les sirva para tener un poco ya de resumen de lo que es un ángulo, sus unidades de medida, sus conversiones y un par de conceptos importantes como posición estándar y ángulos coterminales. Entonces de mi parte les deseo que tengan una feliz tarde y pues nos vemos en clase, chicos. Un gusto servirles a todos y todas. Nos vemos.